Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. En 1618, los esfuerzos del que fue nombrado rey de Bohemia por imponer el catolicismo en una población mayormente protestante contribuyeron a que estallara la Guerra de los 30 años. Entonces las iglesias de la cristiandad usaron su influencia para apoyar a la Sociedad de Naciones, pero eso no hizo que aquel organismo tuviera éxito. Después de solo 2 décadas, el mundo se precipitó en la guerra más terrible de toda la historia humana. Poco se sabe de la que realmente fue la Primera Guerra Mundial y sus trágicas consecuencias, donde otra vez más la Iglesia Católica demostraría al mundo sus verdaderos frutos. Odios religiosos que llevaban encendidos casi un siglo, cuando Lutero inició la Reforma, estallaron a principios de 1517. La revuelta religiosa que produjo el protestantismo aumentó la lucha y la matanza entre la gente que profesaba ser cristiana. Un profesor de historia de Cambridge escribió: en esa época, la religión fue casi la única influencia intelectual y moral. Sin embargo, el humanismo no era parte de su enseñanza especial. Por cierto, hay que admitir que la religión en ese entonces estaba asociada con el potro de tormento, la piara ardiente, la quema de pueblos, la matanza de mujeres y niños, el odio que nunca muere, los agravios que no podían ser vengados, haciendo referencia a la Inquisición católica, claro está, la mayor cantidad de sufrimiento mental y dolor físico por el cual Europa había pasado desde la edad de los bárbaros, fue ocasionado por la victoria parcial de la reacción católica en su lucha para recobrar a la cristiandad insurgente. La Iglesia Católica Romana luchó salvajemente para acabar con el protestantismo, al igual que hizo con el exterminio de miles de cátaros y valdenses y todo aquel con el que se cruzaban, como pasó con el exterminio de más de 60 millones de asesinatos de los indígenas americanos. Los protestantes resistieron tenazmente. Por ejemplo, Ambares fue sitiada en 1576 y una historia relata aquellos nobles mensajeros de la Santa Madre Iglesia. Los soldados españoles fueron a combatir con estas palabras en sus labios: San Santiago, España, sangre, carne, fuego, saqueo. 8.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. Décadas después estalló la Guerra de los 30 años. El 23 de mayo del 1618, la nobleza de Bohemia, de mayoría protestante, llegó al castillo de Praga exigiendo la libertad de religión, ya que el emperador católico del Sacro Imperio Romano, Matías de Habsburgo, había restringido los derechos de los protestantes. Mediante la fuerza quería eliminar la rebelión protestante de raíz. Lo que en origen fue un conflicto en el seno del Sacro Imperio Germánico, se extendió pronto a toda Europa, se conectó con otras guerras en curso y por fin puede decirse que alcanzó escala mundial. La Guerra de los 30 años fue la primera guerra total, en el sentido de que la acción bélica no implicó solo a los ejércitos, sino que se originó contra la población civil con objeto de minar la resistencia del enemigo. Estos estaban divididos. Unos eran protestantes y formaban la Unión Evangélica, y otros católicos que formaban la Liga Católica. Entonces, como dice la Nueva Enciclopedia Católica, los Habsburgos austriacos, animados por los jesuitas capuchinos y el celo español, fomentaron una norma militante de conquista y conversión religiosa. En 1618, cuando los estados bohemios acusaron al gobierno imperial de violar sus derechos soberanos y privilegios religiosos, por la fuerza lanzaron a los emisarios imperiales por la defenestración de Praga, proclamando así su rebelión contra el régimen de Habsburgo. Esto fue lo que sucedió. Los representantes bohemios lanzaron por la ventana a los más insolentes y arrogantes emisarios del emperador, una manera de expresar protesta conocida como defenestración. Los bohemios se alzaron en armas y al principio tuvieron bastante éxito, pues derrotaron al ejército imperial hasta escogieron a su propio rey, Federico V, un paso mal aconsejado que resultó desastroso. El rey católico Fernando II, a quien habían rehusado reconocer, fue hecho emperador del Sacro Imperio Romano, y esto le hizo posible reunir fuerzas que pronto sofocaron la rebelión bohemia. Él tenía el temperamento para precisamente aquel tipo de guerra, pues había sido educado, al igual que Adolf Hitler, por los jesuitas. Para él la voz de un jesuita o un monje era la voz de Dios, y francamente declaró que preferiría regir sobre un desierto antes que sobre una tierra de herejes.
Como señaló cierto historiador, casi logró convertir en desierto a Alemania, pero no logró eliminar la herejía. Se apresuró a instituir una norma de sentencia de muerte, encarcelación y confiscación de tierras, por las cuales erradicó la oposición rebelde y debilitó la fuerza protestante. La base bohemia duró de 1618 a 1620. Entonces vino Cristian IV, rey de Dinamarca, en defensa de los protestantes, pero perdió la guerra. Los católicos le robaron todos los protestantes todo lo que habían obtenido con dificultad durante los 80 años anteriores. El siguiente individuo que emprendió la defensa de la causa protestante en esta guerra, que habría de durar 30 años, fue el rey sueco Gustavo Adolfo, que era un genio militar. Al principio encontró muy poca cooperación, pues los príncipes alemanes lo consideraron con indiferencia, envidia o temor, pero con la caída de la ciudad de Magdeburgo comenzó a conseguir alguna cooperación. Acerca de la caída de Magdeburgo, cierto historiador alemán escribió: aquí comenzó una escena de horrores para los cuales la historia no tiene lenguaje, poesía ni lápiz. Ni niñez inocente, ni vejez desvalida, ni juventud, sexo, rango ni belleza pudieron desarmar la furia de los conquistadores católicos. Abusaron de las esposas en los brazos de sus esposos, de las hijas a los pies de sus padres, y el sexo indefenso fue expuesto al doble sacrificio de la virtud y la vida. En una sola iglesia, 53 mujeres fueron halladas decapitadas. Los croatas, católicos, se divertían arrojando niños a las llamas. Los balones de Pappenheim dando estocadas a los infantes al pecho de la madre. Cuando unos oficiales de la Liga Católica, horrorizados por lo que veían, le recordaron al general Teil que podría ordenar un paro a estas atrocidades, pero él contestó: regresen en una hora, veré lo que puedo hacer. El soldado debe tener algún galardón por sus peligros y afanes. ¡Qué amor católico! Para limpiar las calles, más de 6.000 cuerpos fueron arrojados al río Elba, y un número mucho mayor de cuerpos fue consumido por las llamas. Las llamas detuvieron el saqueo y la matanza, pero solo por un tiempo. Se calcula que el número total que pereció fue de 30.000 seres humanos. Lo que el historiador Trins dice acerca de la Guerra de los 30 años fue especialmente cierto del crimen contra Magdeburgo. De veras fue la más amarga ironía de todas, que esta guerra, que según las afirmaciones iniciales se libraba por los más elevados objetivos religiosos, para la gloria de Dios y para los intereses más elevados de su iglesia, fuese señalada en poco tiempo por un más desvergonzado pisoteo de todas las leyes humanas y divinas, deshonrada por ultrajes peores y más inicuos contra Dios y contra el hombre, la imagen de Dios, que probablemente cualquier guerra que haya visto la cristiandad moderna. Gustavo, en unos 2 años, de 1630 a 1632, logró cambiar la situación a favor de los protestantes. Después de eso, su causa ya no fue una causa perdida, pero solo porque la Francia católica vino en ayuda de los protestantes, porque el cardenal Richelieu, el poder detrás del trono de Francia, estaba resuelto a no dejar que la Casa de Habsburgo dominara Europa. En estos años se presenciaron las peores fases de la guerra. Ambos lados se dedicaron a saquear. Las condiciones de hambre se hicieron tan malas que se esparció el canibalismo. A las tumbas les robaban sus recién enterrados y a las orcas les robaban sus víctimas. Niños y presos desaparecían misteriosamente. Para rematar, la peste arrolló el país. La guerra no solo empobreció mucho a Alemania, sino que también redujo la población de unos 30 millones a unos 12 millones. Bandas de mercenarios que se alquilaban a uno u otro bando rivalizaban en ferocidad. Los dos bandos saqueaban, violaban y degollaban. Los suecos torturaban por placer. Los croatas se adornaban los sombreros con orejas y narices amputadas. En una Biblia de Suabia, el dueño notó 1647. Vivimos como animales, comiendo cortezas y hierba. Nadie podía imaginar que llegáramos a un estado semejante. Mucha gente ha dejado de creer en Dios. Dice un historiador, 27 de los principales nobles protestantes fueron decapitados en Praga, y en un solo día a millares de familias se les despojó de toda su propiedad y se les desterró. Las iglesias protestantes fueron dadas a los católicos. Los jesuitas se apoderaron de la universidad y de las escuelas. La fe protestante casi fue borrada de todo el dominio austriaco. Se calcula que tan solo la propiedad que confiscó Fernando II en Bohemia
era de 40 millones de florines. Durante esta guerra, Alemania perdió 3/4 partes de su población. Habsburgo, que contaba con 80.000 habitantes, disminuyó a 18.000, y solo 1/4 parte de la gente de Bohemia sobrevivió. La caída de la ciudad protestante de Magdeburgo ilustra el salvajismo de la lucha católica. La Guerra de los 30 años llegó a su final con la Paz de Westfalia y la Paz de los Pirineos, y supuso el punto culminante de la rivalidad entre Francia y los territorios de Habsburgo, el Imperio Español y el Sacro Imperio Germánico, por la hegemonía en Europa, que conduciría en años posteriores a nuevas guerras entre ambas potencias. El mayor impacto de esta guerra, en la que se usaron mercenarios de forma generalizada, fue la total devastación de lugares enteros, que fueron esquimados por los ejércitos necesitados de suministros. Los católicos buscaron cualquier excusa para atacar a los protestantes. En una de las primeras guerras, de la Guerra de los 30 años, en la Guerra de la Montaña Blanca, los católicos atacaron salvajemente a los protestantes porque estos le habían sacado los ojos a una muñeca de la Iglesia Católica, a una imagen de la Virgen María. Los católicos vencieron la guerra y desde entonces dicen que esa victoria fue porque la Virgen María los ayudó. La Iglesia Católica ha estado envuelta en todas las guerras salvajes y ha sido el actor principal. Sus frutos hablan por sí solos. Pero la Iglesia Católica no solo se ha estado matando contra otros para exterminarlos, también se estuvieron matando entre ellos. Por ejemplo, en la Guerra de los 100 años, donde católico mató a católico.